en otra problemática, una problemática laboral, sobre todo para las madres que tienen hijos o hijas con algún tipo de discapacidad, porque para ellas, y eso está demostrado, se les hace mucho más complicado el tema de conseguir un empleo o mantenerlo, porque tienen que compartir esa responsabilidad laboral con la de atención de una persona que tiene necesidades especiales. Para hablar de ese tema, estamos con la doctora María Isabel León, que es comisionada de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, doctora León? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. ¿Hay algún comparativo entre una madre que tiene hijos sin ningún tipo de discapacidad frente a los problemas que afrenta laborales una madre que sí tiene hijos con algún tipo de discapacidad que necesitan una atención especial? Como una cifra comparativa, precisamente no, pero sí lo que tenemos como referencia es que cuando se hizo una encuesta nacional sobre discapacidad en el año 2012 se evidenció que las personas con discapacidad que tienen una fuerte necesidad de apoyos de terceros, aproximadamente giraban en alrededor del 40% en nuestro país. Y esto significaba, de acuerdo a la encuesta, que de ese total, ¿no?, el 26% aproximadamente requería el apoyo de las hijas. Otro porcentaje similar, un 21%, lo requería de la madre. Otro porcentaje similar de la esposa, ¿no? Y en tercer lugar ya iban otros parientes cercanos, varones, ¿no? Entonces eso nos reflejaba cómo es que en el caso de las mujeres, ¿no?, hay un rol establecido socialmente de género, ¿no?, en el que se asume que las mujeres de la familia que tienen a su alrededor parientes cercanos con discapacidad tienen que brindar soporte. Tienen la obligación social de ellas a encargarse, digámoslo así. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido eso representa, ¿no?, un trabajo adicional que además limita su desarrollo, ya sea laboral, ya sea a nivel de estudios, ¿no?, y que restringe pues su posibilidad de desenvolverse en distintos ámbitos. Concretamente en el caso de las madres con hijos con discapacidad, se verán, en la Defensoría del Pueblo hemos recibido bastantes pedidos de intervención en el sentido de requerir ajustes, cambios, modificaciones por parte de los empleadores, ya sea en el sector público o privado, que les permitan a ellas facilidades para poder desarrollar estas labores con sus hijos. Y estos cambios pueden ser de distinto tipo, ¿no? No necesariamente un cambio en la jornada laboral, tal vez entrar una hora más tarde para poder llevar a los hijos a las terapias, claro, ¿no? También cambio de un lugar de trabajo a otro, en el caso de empresas o instituciones que tengan oficinas en distintas regiones del país. Por ejemplo, ¿no?, nosotros somos conscientes, todos los ciudadanos, de las limitaciones en los servicios. Ya lo hemos visto, los servicios de salud no son similares en la capital como en otras regiones, ¿no? Correcto. Entonces, se madres... a veces atenciones muy especializadas. Muy especializadas. ¿No? Por ejemplo, madres con hijos con autismo que necesitan unas terapias especializadas o que necesitan una educación inclusiva orientada a sus hijos con autismo, no los encuentran en regiones o en provincias muy alejadas en las regiones. Y lo que requieren es un destaque o una permuta, un cambio de su lugar de trabajo, ya sea a la capital de la región o ya sea a Lima, ¿no?, donde puedan encontrar el servicio educativo idóneo y donde puedan acceder a los servicios de atención. ¿Y usted diría que en términos generales hay esa flexibilidad, esa comprensión de parte del empleador, o más bien hay una rigidez que hace que, por ejemplo, no se quiera contratar a madres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, o que por estos problemas de tiempo, horarios y responsabilidades, más bien duren poco en el trabajo? Sí, yo agradezco bastante la pregunta porque lo cierto es que a pesar de las normas que tenemos vigentes en nuestro país, que van orientadas al reconocimiento, ¿no?, de esta necesidad, no solamente por un tema de responsabilidad social, sino por un derecho reconocido en un tratado. Podría estar dentro del ámbito de la discriminación, si se aplica así. Porque en nuestro país está en vigencia un tratado sobre discapacidad donde se señala
que por un principio de igualdad, ¿no? Esa persona con discapacidad no va a poder desarrollarse en igualdad de condiciones si no cuenta con ese apoyo. Y el apoyo en estos casos son las madres. Claro. Si se les niega esos cambios a las madres, finalmente se les está negando, ¿no?, la posibilidad de desarrollarse en igualdad a la persona con discapacidad. Pero lamentablemente, a pesar de que en nuestro país se habla de una política de empresas y derechos humanos, no es que se haya trabajado o abordado mucho este enfoque de discapacidad en el ámbito laboral respecto a ajustes razonables para familiares con discapacidad en el ámbito público y privado, ¿no? Otro tema que queríamos también resaltar es cómo el teletrabajo, como modalidad de trabajo, podría ser, ¿no?, una alternativa, ¿no? Una alternativa, ¿no? También hay que advertir ahí que si bien la ley señala que el teletrabajo puede ser considerado de manera prioritaria para las personas con discapacidad, ¿no?, o poblaciones vulnerables en general, en algunos casos se ha señalado que esto no representa una obligación. Sin embargo, hay que advertir una vez más que sí, el Estado se encuentra obligado a brindar ajustes razonables para las personas con discapacidad y sus familiares. Y en ese sentido, esta modalidad de teletrabajo termina siendo, ¿no?, una modalidad útil para poder reconocer estos ajustes razonables, ¿no?, que se requieren, ¿no? Bueno, cuando usted habla de ajustes razonables, nos referimos también a un marco legal que obligue a seguir ciertas pautas cuando se trata de madres con hijos que tienen algún tipo de discapacidad. Así es, el tratado, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad reconoce que tanto las personas con discapacidad como sus familiares, ¿no?, tienen este derecho a la igualdad, no discriminación, que se ve reflejado en esta posibilidad de solicitar ajustes, cambios, ajustes razonables, ¿no? El Comité de Naciones Unidas que desarrolla este tratado ya se ha pronunciado también señalando que estos ajustes razonables no deben limitarse a las personas con discapacidad, sino también a sus familiares cercanos. Entonces, en la medida en que nuestro país ha suscrito ese tratado, también se encuentra obligado a reconocer estos ajustes, que además también están reconocidos en la legislación interna, ¿no? Y más aún todavía, ese tratado señala que la negativa a reconocer ajustes razonables es considerado discriminación. Claro, correcto. Vamos a ese punto. Y mi curiosidad está ahora por cómo en el propio Estado, en los propios puestos laborales del Estado, cómo se está trabajando este tema. Porque podríamos separar entre Estado y empresa privada. De repente el privado tiene intereses económicos que se ven mediados cuando tiene que dar este tipo de concesiones. Pero ¿y en el propio Estado? Sí, es muy interesante lo que señalas porque efectivamente en la Defensoría del Pueblo muchos de los casos se han planteado desde los problemas que han afrontado familiares, madres de personas con discapacidad en el sector público y significativamente a nivel del profesorado, ¿no?, los docentes, ¿no?, que nos han señalado estas dificultades que tienen para poder ser reconocidos en esta posibilidad de cambiar la jornada laboral, la organización de trabajo, la modalidad del trabajo, ¿no? Y como señalaba en un comienzo, pues existe esta mirada rígida, tal vez, ¿no?, de cómo es que debe desempeñarse formalmente las funciones, esta divergencia entre lo que la realidad nos muestra, tal vez de la posibilidad de desarrollar el trabajo de manera virtual, claro, de manera... Termina siendo una visión bastante arcaica, pues, ¿no? Tal vez bastante tradicional y cuadricular. En algunos casos sí, ¿no? En algunos casos cuando se trata, por ejemplo, de la modalidad de trabajo, sí, ¿no? En otros casos sí es necesario llegar a acuerdos también con el empleador o con la empresa respecto a cómo es que la función del trabajo se puede desarrollar. Pero lo importante es esa necesidad de que exista, ¿no?, ese diálogo y esa conversación, ese reconocimiento de la necesidad del ajuste y encontrar una opción, una alternativa en la que no se perjudique la labor que se tiene que desarrollar, ¿no?, en la empresa privada, en la institución pública, pero a la vez se facilite el ejercicio del derecho al trabajo por parte de las personas. ¿Y han encontrado buena disposición frente a estas recomendaciones de parte de los estamentos del Estado que tienen que promover estas modificaciones y esta normativa en favor
de estas personas? Sí, en algunos casos sí, bueno, en general, como sucede, ¿no? En las diversas atenciones de casos que tenemos en la Defensoría, pues hay algunas situaciones en las que sí los resultados son exitosos, y en otros las recomendaciones no necesariamente son acogidas, ¿no? Hay algunos casos en los que incluso durante mucho tiempo las autoridades han respondido favorablemente, pero en el transcurso de los años cambia, la administración cambia, un funcionario y las decisiones ya no Claro, continúan siendo. o ese clásico sí vamos a verlo, pero en realidad no se ve nunca, ¿no? Que también muestra a primeras una disposición, pero que no se plasma en una realidad. Pero lo cierto es que en nuestro país sí hemos visto que hay, en el transcurso de estos años, una orientación, ¿no?, a reconocer normativamente, por lo menos, que esa es ya un sustento, ¿no?, que estos derechos existen, ¿no? En lo que nosotros insistimos con las distintas autoridades, que además este cambio, rotación de funcionarios a veces no facilita la continuidad, es volver a comenzar. es en la necesidad de implementar las normas y las políticas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. La doctora María Isabel León, comisionada de la Defensoría del Pueblo, ha estado con nosotros.